Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene. Lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Bien, Leo, vamos a comenzar. Vamos a sacar tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Bueno, tenemos aquí la la sota de espadas. Mira, yo con esta carta leo que hay algo que tiene que ver con justicia. Me dice que tú estás como a la espera de justicia, estás esperando justicia sobre algo, eh, o puedes estar viviendo una situación que es injusta. Sin embargo, nos dice esta carta que seas paciente, que tengas calma, porque la verdad es que a ti se te hace justicia por todas las de la ley. Simplemente tienes que ser paciente. Me dice que Mm, bueno, veo aquí un poquito como de inquietud, de preocupación, en algunos casos de incertidumbre, ¿sabes? Porque a lo mejor piensas que vas a perder un caso, vas a, va a haber como un fallo, ¿sabes? O sea, piensas tú que va a haber un fallo, obviamente en ti. Bueno, no en ti, sino que, es decir, que no se te vaya a hacer justicia. Y esta carta nos representa todo lo contrario. Nos dice que al final del día tú vas a estar levantando la espada en señal de victoria. O sea, la justicia se te va a estar haciendo, Leo. Pero simplemente es como que tienes que ser paciente porque las cosas se están moviendo para que esa justicia llegue hacia ti. Así es que deja de preocuparte, enfócate tal vez en otras cosas, sobre todo en algo que te aleje un poco de todo esto, porque yo veo que puedes estarte sintiendo agotado, aparte, bueno, pues del enojo, también puedes estar sintiendo una sensación de pronto eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, de esa injusticia, de impotencia, ¿no? De impotencia por ver que algo no se soluciona o por ver que no puedes hacer nada para solucionar ese problema. Pero entonces, no te desgastes, no desgastes tu energía, pon tu mente o pon tu enfoque en algo que sea productivo, en algo que sea positivo y deja en manos de Dios la justicia. Eso es lo que te dice esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, justo aquí, bueno, aquí ya nos está hablando para algunos, Leo, cosas que tienen que ver con cuestiones de amor, ¿sabes? Mientras aquí nos está hablando de, puede ser algún problema, no sé, tienes un problema en el trabajo, hay una cuestión de dinero, qué sé yo. Aquí nos está hablando, pues ya lo que tiene que ver con cuestiones, sobre todo de amor, ¿no? Que también puede ser esta parte de, no sé, como una deuda, puede ser a lo mejor una deuda que, que, que tienes que saldar o que te tienen que saldar. Bueno, este 5 de copas nos está diciendo, ve las cosas objetivamente. Le estás prestando mucha atención a una persona que no vale la pena. Estás perdiendo mucho tu tiempo, Leo, pensando en esa persona. Me habla de una persona injusta, de una persona que te ha causado mucho daño y que la verdad es que no merece como que tú le dediques un poco de tu tiempo o de tus pensamientos o de tu energía. Entonces es el momento como ya de cortar, de decir, ¿sabes qué? Esto se acabó. Tal vez te he dado la oportunidad. Siento que a lo mejor algún Leo ha estado esperando comunicación de esa persona o esta persona te causó un dolor muy fuerte pero siento un poco aquí de enojo, Leo, ¿sabes? Pero este enojo siento que es hacia ti mismo o hacia ti misma. O sea, como que tú te enojas contigo misma porque tú dices, eh, te das cuenta de que diste demasiado, de que entregaste de más y te culpas por ello, porque sientes la impotencia, pero también te sientes burlada o te sientes burlado, ¿no? Puede ser que esta persona se burló de ti, esta persona te engañó, te traicionó y que bien, si bien a ti te duele el engaño y la traición de esta persona, eh, es como si te atacaras más a ti misma, ¿no? O a ti mismo, de decir, esto me pasó por haber confiado en esa persona, o esto me pasó. Prácticamente es una carta que nos está diciendo que te estás culpando. Más que culpar a esa persona,
que puede ser que también lo hagas, ¿no? Pero más que culpar a esa persona es como que te culpas a ti mismo, a ti misma. Entonces te dice la carta, ok, si tú consideras que fue un error, al final del día cada uno da lo que tiene en el corazón. Pero si tú consideras que fue un error, entonces acéptalo de esa manera, pero es momento de darle vuelta a la página. O sea, si ya se perdió algo, si algo ya fracasó, creo que ya no tiene sentido seguirle echando más sal a la herida, ¿sabes? O sea, ya te pasó esto y encima ahora tú mismo o tú misma te vas a estar flagelando, tú misma te vas a estar dañando por esto, te vas a estar acusando, te vas a estar recriminando. Creo que lo que necesitas hacer, Leo, eh, eso es como consejo, darte un fuerte abrazo, pedirte perdón por todo el daño que tú mismo te has ocasionado y por el daño que has permitido que otros te ocasionen. Y sí, la verdad, porque a veces uno tiende a hacer también, a tener un poco aquí de culpabilidad. Y no te lo digo como una forma de que tú te sientas mal, sino simplemente como una forma de que tienes que aceptar las cosas. Entonces, eso es lo que nos dice esta carta. Tómalo como a ti te resuene. Tu siguiente mensaje, bueno, tenemos aquí el dos de copas. Voy a sacar una carta más para complementar este mensaje. Bueno, mira, te vienen buenas noticias, Leo. Creo que ya después de esto hay muy buenas noticias para ti o simplemente para lo que van a resonar con esto. Me habla aquí de una llamada o un mensaje. Hay algo que se tiene que resolver con respecto a tu hogar, Leo. No sé si tú vas a recibir una llamada para puede ser que tenga que ver con una compra, si has comprado muebles o estás por comprar muebles, pero veo que aquí vas a estar recibiendo una llamada. Puede ser de una oferta o puede ser también que hay algo relacionado, si estás pensando modificar tu casa, ampliarla, veo que hay una llamada aquí de una persona bueno, pues con la que te vas a estar poniendo de acuerdo para, para hacer esto, ese proyecto que está en mente, ¿sabes? Y que tiene que ver con tu casa. Ahora bien, si este mensaje no resuena contigo, lo que me está diciendo estas cartas también es que una persona se va a comunicar contigo, Leo, para hablarte de algo que a ti te corresponde. Es decir, que puede ser como tu pago o puede ser un triunfo, o sea, un triunfo, te van a estar hablando para darte una buena noticia con referente a tu trabajo, con referente a tu carrera, a tu profesión. Así es que esto te pudiera tomar como por sorpresa, Leo, ¿sabes? Pero es una gran y una excelente noticia que te vayan a estar llamando para decirte que tú has sido beneficiado o que algo te corresponde por algo que tú has hecho, obviamente. Entonces prepárate para esa llamada. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el 4 de espadas. Bueno, aquí estoy viendo a un Leo de pronto que está un poco enfermo. Veo aquí a un Leo que puede estar ahorita en cama. Te veo un poco triste aquí, Leo, porque veo como esta enfermedad, que para algunos puede ser como algo pasajero, mientras para otros puede ser un poquito algo más fuerte, porque algo relacionado ahí con cirugías, con tratamientos, con un tratamiento que puedas estar llevando a largo plazo, pero sea cual sea la razón, me dice que todo va a salir bien. O sea, vas a estar saliendo muy bien de esa enfermedad o de esa cirugía o de ese tratamiento, pero debes de tener los cuidados pertinentes para que salgas mucho más rápido, ¿sabes, Leo? Ahora bien, pudiera ser que hay alguien de tu casa que está pasando por una enfermedad o ha tenido aquí un pequeño accidente, no sé, se ha caído, hay algo ahí con respecto a la salud y me dice que esto te puede estar preocupando, que te preocupa la salud de esta persona. Bueno, está bien que te preocupes, pero aquí me dice que todo va a salir bien. Como siempre, se deben de llevar procesos, ¿no? Que obviamente también esto es un poco tedioso y pues obviamente no es nada agradable, ¿sabes? Sin embargo, bueno, si las cosas se siguen al pie de la letra, como lo indican los especialistas, lo más probable es que esto salga, o sea, que salga bien, que todo salga bien. No veo que algo vaya a fallar o que algo, este,
resulte aquí negativo. No veo nada de eso, Leo, todo lo contrario. Veo que hay una sanación pronta. En algunos casos puede ser que se vaya a estar extendiendo un poquito más para los que están viviendo en una situación que tenga que ver con un tratamiento, que va a ser algo, pues como te digo, algo un poquito más alargado, pero al final del día sí veo la recuperación total. Por otra parte, es una carta también que nos dice, es momento de sanar el alma, Leo. Creo que estás en el mejor momento para, para reflexionar, para hacer un trabajo de introspección y desde el corazón comenzar a soltar todo lo que ya no te pertenece, todo a lo que te pudieras estar aferrando o todo a lo que simplemente ya no es funcional en tu vida, pero que debes de partir desde la honestidad, es decir, no desde el apego, ¿sabes? No apegarte, no querer aferrarte, no decir, es que yo siento que esto no me pertenece, pero yo voy a luchar hasta conseguirlo, pero yo voy a luchar hasta tenerlo, no. Ser sincero, y a veces los cambios duelen, pero también son necesarios, porque ¿quién dice que lo, o sea, que tú puedes llegar a tener algo mucho mejor a lo que, de lo que te estás apegando, a lo que te estás apegando? Entonces, en ese sentido te habla de esa sinceridad, que a veces nos duele o duele desprenderse de algo o incluso de alguien, porque también nos marca personas, eh, pero que son necesarias para cerrar el ciclo de vida y para sanar. Porque sí, creo que algo aquí con una persona me dice que, pues que te lastima y que es momento de dejarlo ya atrás. O sea, es ese cierre de ciclo, ese cierre de ciclo que se aproxima y que debes de aprovechar para dar ese gran salto, para salir ya de pues digamos que de este estancamiento, ¿sabes? Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el As de Oros. Esa es una excelente carta, Leo, porque nos está hablando de las oportunidades que debes de aprovechar. Fíjate bien lo que te dice esta carta, porque me está anunciando aquí que en un futuro cercano, estamos hablando de días, cuestión de días, tal vez a lo mucho un par de semanas, tres cuando mucho, me dice que viene una oportunidad para ti. Hay algo que tú vas a recibir. Es un regalo que viene del cielo para ti, Leo, y que es una gran oportunidad, pero que no vas a tener mucho tiempo de pensártelo, que la decisión la vas a tener que tomar casi, casi como de, 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 de enseguida, ¿sabes? Digo, un poco exagerando, porque, o sea, sí lo puedes pensar, obviamente, pero no vas a tener mucho tiempo, muchos días como para poder pensar esto. Es un ofrecimiento que se te viene a hacer, o una propuesta que te vienen a hacer, y que, como te digo, parece que es algo urgente. Es como si a lo mejor, no sé, de pronto en el trabajo alguien ha renunciado o alguien ha fallado en algo y entonces necesitan un ejemplo, ¿no? Sustituir a esa persona y entonces dicen, a ver, Leo. Leo es como el indicado o la indicada, pero esto necesitamos que tome esa decisión ya. O sea, que confirme si puede hacer ese trabajo, si puede tomar ese riesgo, ¿sabes? Aceptar ese compromiso. Y entonces dice, pues te lo vas a pensar, obviamente, pero no va a ser demasiado. Y lo que sí te puedo decir es que no tengas miedo, Leo. No tengas miedo al fracaso o no tengas miedo a, vaya, a enfrentar otro tipo de retos que a lo mejor no estás acostumbrado, acostumbrada, pero créeme que vas a poder con eso y vas a poder con más, porque al final del día puede ser que a lo mejor tú digas, es que siento que esto va a rebasar mi conocimiento o va a rebasar mis habilidades, y yo no lo veo así. Obviamente, como siempre, hay cosas que no todos lo sabemos, porque hay que ser sinceros, pero tampoco siento que vaya a ser algo que te vaya a causar un conflicto o que vayas a quedar mal, ¿sabes? Sino todo lo contrario. Yo creo que si tú aceptas este reto, te va a ir bastante bien. Es una carta también que nos habla de la economía. Nos dice que hay mucho dinero de por medio, Leo, pero mucho dinero de por medio. O que puedes llegar a hacer mucho dinero
con el paso del tiempo, ¿sabes? Pero, o sea, hay fortuna. En ese puesto o en ese lugar hay fortuna. Y este ofrecimiento es para ti. Entonces, esto es lo que te llega. Tu siguiente carta, tenemos aquí el rey de espadas. Guíate o rígete por la justicia, Leo. Esta carta nos habla de tu experiencia, nos habla también de una persona congruente, nos está diciendo que eres una persona racional, pero sobre todo una persona justa, alguien que puede tener el poder y que sin embargo, a pesar de tener el poder, no se vale de ello para hacer daño o para aprovecharse. Entonces, aún así, porque el lado negativo de la carta es todo lo contrario, ¿sabes? Nos puede estar indicando una persona que es abusiva, que abusa de su poder, que es una persona que se vale de trampas, de estrategias para salirse con la suya o para aprovecharse de una persona vulnerable. Yo no veo que este sea el caso porque nos está representando a ti, Leo, en este sentido, pero digo, si llegara a ser, por ejemplo, ¿no? Que algún Leo diga, bueno, pues sí, yo estoy haciendo una cosa, algo que no es, siento que no es correcto, pero me estoy aprovechando, bueno, lo que te dice esta carta, no lo hagas, no lo hagas. Y si tú eres una persona justa, bueno, pues síguete rigiendo por esos valores, porque eh, las cosas que al final del día se van a construir o que vas a construir, Leo, tienen que ser, tienen que ser duraderas, tienen que formar bases sólidas y que la única manera de hacerlo es esto, ¿no? Con la justicia. Eres una persona razonable y que al final del día nos dice que todo se puede resolver. Todo se puede resolver siempre y cuando seas justo, seas justa. Es una carta también que nos dice que de pronto tú pudieras estar defendiendo tus ideas, defendiendo una postura, que también te invita a que no cedas ante chantajes, a que no cedas, si simplemente tú no quieres hacer algo, Leo, o tú no, pues no estás de acuerdo con algo, no tienes que mentir o no tienes que pretender encajar y haciendo cosas contrarias a lo que son tus ideales o a lo que son tus valores, ¿sabes? Esto te lo digo porque, bueno, aquí por lo que veo por las cartas, puede ser que a lo mejor alguien quiera como someterte o que quiera, mm, vaya, aprovecharse a lo mejor de algún puesto superior al tuyo para decirle, Leo, o simplemente manipularte, qué sé yo, cosas así, ¿no? Donde hay personas que se aprovechan de alguna otra manera. Un ejemplo sería, digo, a veces la forma de aprovecharse vienen en diferentes envolturas. Puede ser que a lo mejor en tu trabajo un jefe te diga, ¿sabes qué, Leo? Necesito que te quedes a trabajar horas extras, pero que lo hagas una o dos veces, pero que ya esta persona comienza a pedírtelo constantemente y que a lo mejor no haya una retribución o que la retribución de tu trabajo sea mínima, pues estamos hablando de una injusticia y de algo que pudieras estar tú haciendo en contra de tu voluntad y que a lo mejor lo estás haciendo por el simple hecho de mantener ese puesto, ¿no? Entonces te dice aquí, no importa, tú defiende lo que consideras justo, no permitas el abuso en ninguna de sus presentaciones. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Veo aquí el signo de Escorpio, Géminis, Sagitario, Piscis, Virgo y al signo de Capricornio. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Veo el número 6, el 10, el 27, el 32, el 14 y el número 15. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos aquí la letra E, la letra S, la F, la I, la D, la J y la letra P.
Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Leo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito. No olvides suscribirte a este canal, dejarme un comentario, regalarme un like si te gustó la lectura y si no, bueno, pues suscríbete al canal para que estés al pendiente de los próximos mensajes. Posiblemente las cartas tengan un mensaje importante para ti la próxima vez. Muchísimo, muchísimo éxito.